Pues vamos a mirar en la Biblia acerca del partimiento del pan. Hoy vamos a estudiar y a compartir sobre el significado. Y no quería pues que fuera superficial ni a la ligera, sino que lo viéramos con despacio. Y ya la próxima compartimos un poco más acerca de como la práctica del partimiento del pan, porque hay muchas cosas que podemos ver en la Biblia, ¿sí? Cada cuánto se hace, quiénes lo hacían, cómo lo hacían, lo del pan sin levadura, bueno, quiénes participaban de eso. Entonces vamos a ir a la Biblia, hoy vamos a ver el significado de por qué lo hacemos y vamos a ver que la iglesia se reunía a hacerlo. En Hechos vamos a leer algunos pasajes. En Hechos en el capítulo 2, capítulo 2 de Hechos, y siempre hemos venido tomando Hechos como las ejemplo porque ahí vemos las prácticas de la iglesia y vemos qué hacía la iglesia en sus inicios y era el ejemplo que quedó para nosotros como iglesia. Entonces mire lo que pasa en Hechos 2, 42, eso lo hemos leído. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De hecho, ese pasaje lo hemos tomado como referencia cuando comenzamos a estudiar estas prácticas de la iglesia. Dice que perseveraban, o sea que era algo que hacían continuamente. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo compartimos cuando iniciamos esta serie. La comunión unos con otros también lo hablamos. Y hoy vamos a hablar acerca del partimiento del pan, porque también la iglesia perseveraba en el partimiento del pan, como aquí lo dice. Y si miran en el versículo 46, también dice, y perseverando, ahí mismo en el capítulo 2, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con el pueblo. Es otro versículo que nos muestra que era una práctica de la iglesia que partieran el pan, que lo hacían continuamente. Si miramos en Hechos, en el capítulo 20, también aparece Hechos en el capítulo 20, el versículo 7, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. O sea que se reunían para partir el pan. Y ahí dice el primer día de la semana, o sea, es normal que la iglesia se reúna para partir el pan. Ahí dice el primer día de la semana, que se refiere al domingo. Luego, la próxima estudiamos bien digamos, los aspectos de forma, ¿sí? De cómo se hacía. Vamos a ver el significado hoy. Y miren ahí más adelante, en el verso 11 también dice, del mismo capítulo, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Entonces esa vez que se reunieron los discípulos a partir el pan, luego dice que Pablo lo partió, dio gracias y luego estuvo compartiendo con ellos, habló largamente como predicando acerca del Señor hasta el alba, o sea como que se amanecieron ahí, sí, como si hubieran hecho como una vigilia y ahí salió. Entonces eso muestra, incluso en Corintios lo hemos leído muchas veces, dice que Pablo en 1 Corintios 11 habla de que él enseñó lo que el Señor le encargó, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, partió pan, eso también lo encargó y lo muestra ahí en 1 Corintios. Y el Señor Jesús lo hizo con los discípulos, miremoslo ahí en Lucas, en el capítulo 21, capítulo 22, porque fue una práctica que el mismo Señor Jesús estableció con sus discípulos y la dejó para que se hiciera en memoria de él. Lucas 22.
Entonces voy a leer el verso 1. Eso aparece también en los otros evangelios, por si lo quieren buscar luego. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y esta fiesta es la que nos va a servir de referencia para entender o para ver el significado acerca del partimiento del pan, que ahorita la vamos a estudiar. Si nos vamos al 7, ahí dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Realmente son dos fiestas, pero se celebraban juntas. La Pascua y luego los panes sin levadura. Y en el 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Comiencen con, miren ese detalle, cuando en el 1 dice que estaba cerca la fiesta, o sea, se va a hacer pronto. Y en el 7 ya dice que llegó el momento en que había que hacer la fiesta. ¿Y qué había que hacer en esa fiesta? Sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces, en Pascua se sacrificaba un cordero. Ya vamos a leerlo. Pero noten ese detalle, que cuando llegó ese momento, el Señor Jesús celebró esa fiesta, porque ahí dice en el 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. O sea, el Señor esa noche, cuando hablamos de la última cena, era que Él estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Pedro y Juan fueron a prepararlo, y ahí habla de que el Señor les dijo, vayan a tal lugar, y una persona les va a indicar dónde se va a hacer, y ellos fueron y la prepararon. Miremos el 14. Veamos el 13, desde el 13 del mismo capítulo. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua, o sea, hicieron las cosas que tenían que hacer para la Pascua. Ya vamos a ver qué era. Hay un detalle que leímos que era sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces ellos fueron y lo prepararon. Dice en el 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezcas. El Señor ya sabía que era la última vez que le iba a participar con ellos y que luego de esto le iba a ser entregado y luego iba a ser crucificado. Iba a padecer, como dice ahí. Luego en el 16 dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea, el Señor ya estaba diciendo que era la última vez que le iba a comer con sus discípulos y no le iba a volver a participar hasta que Él volviera a establecer su reino. Luego dice en el 17, mire la forma en cómo lo hizo, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. En el anterior dice que no iba a comer hasta que Él volviera, y aquí dice que no iba a beber del fruto de la vid, o sea, del vino o del jugo de uva, hasta que Él volviera por nosotros. En el 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces miren el detalle, Él está diciendo, este pan está mostrando que soy yo, mi cuerpo entregado por ustedes, y hagan esto, o sea, de partir el pan y de comerlo con acción de gracias en memoria de Él. O sea, que el Señor ya mismo estaba encargando a sus discípulos, por eso fue que ellos lo comenzaron a hacer, y aparecen hechos, y por eso es que Pablo también en Corintios, él lo escribe y dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó pan, que está refiriendo a esta cena, y que se hace en memoria de Él. Luego en el 20 dice, de igual manera, después de que hubo cenado, o sea, primero tomaron el pan, luego dice que tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces con la copa está hablando acerca de su sangre derramada por nosotros, la sangre del nuevo pacto. Hasta ahí estaba el pacto que era de Moisés, en donde cada uno tenía que cumplir las leyes que Dios había dado, y si uno no cumplía una ley era digno de muerte. Si no cumplía uno de los 613 mandamientos. Entonces resulta que nadie había sido capaz de cumplir los 613 y todos merecíamos la muerte por esa ley. Pero el Señor Jesús está diciendo, esto que yo estoy haciendo por ustedes es el nuevo pacto. O sea, la sangre que está pagando por nuestros pecados que no pudimos pagar porque no pudimos cumplir la ley de Moisés.
Entonces el Señor Jesús sí la cumplió perfectamente y Él derrama su sangre, mostrando que pagó por nuestros pecados para que nosotros tengamos perdón y delante del Padre podamos entrar a su presencia. Pero noten los dos detalles, el pan que representa su cuerpo y la copa que representa su sangre, la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada en Mateo dice que es derramada para remisión de nuestros pecados. Y también la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, si no se derrama sangre no hay perdón de pecados. Si alguien no paga por el pecado no se puede perdonar. ¿Y cómo era la forma de pagar? Con la vida. Por eso se mataba a un animal que representaba que él moría por mis pecados para yo tener el perdón, ¿sí? Cuando se hacían los sacrificios. Entonces noten que esta cena que el Señor compartió con sus discípulos, luego de esa cena es que el Señor sale a orar al monte Getsemaní, Judas trae a los guardias del templo, entregan al Señor, luego el Señor es juzgado y el Señor es sacrificado y el Señor muere. O sea, eso es lo que pasa después de la cena. Lo que vamos a meditar es acerca de la Pascua, porque la cena que él se celebró fue la cena de la Pascua. Y en la Pascua vamos a ver qué es lo que significa el sacrificio del Señor por nosotros. Porque el detalle que dice, la Pascua donde era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, ¿sí? O sea, era la fecha en que se tenía que sacrificar ese cordero, era la fecha en que tenía que morir el Señor por nosotros, era necesario en ese momento. Entonces vamos a meditar acerca de la Pascua y vamos a ver muchos detalles que nos van a mostrar acerca de la obra del Señor Jesús muriendo como el cordero de la Pascua, que es nuestro sacrificio. Y que cuando tomamos el pan y la copa estamos haciendo memoria de él, pero en la Pascua estamos viendo cuál era el significado de su muerte y de su obra por nosotros. Entonces vamos a ir a ver qué fue lo que el Señor estableció en la Pascua. Eso está en Éxodo capítulo 12. Ahí es donde Dios establece la fiesta de la Pascua. Ya se habían hecho sacrificios antes, porque dice que Abraham, que Jacob, ellos hacían sacrificios a Dios. De hecho, cuando Noé baja del arca después del diluvio, dice que sacrificó unos animales también para Dios. O sea, ya se hacían sacrificios. Pero la Pascua Dios la establece acá, en Éxodo capítulo 12. Entonces vamos a irlo leyendo. Son muchos detalles y todos esos detalles nos hablan acerca de la obra de Cristo. Y todos esos detalles nos muestran de la grandeza y de la magnitud de la obra del Señor, ¿sí? Entonces lo voy a leer de corrido y luego lo vemos con detalle qué significa cada cosa. Voy a leer Éxodo 12 desde el verso 1. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el principio, el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego.
y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Yahvé. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Yahvé. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahvé durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Voy a dejarlo hasta ahí. Entonces esta fue las indicaciones que Dios le dio a Moisés para que celebraran la Pascua. Fue la primera vez que celebraran la Pascua. Ahí el pueblo de Israel todavía estaba en Egipto, pero ya era la noche en que ellos iban a salir de la esclavitud de Egipto, porque ya habían pasado las plagas y ya el faraón estaba como al colmo de que se fueran. Eso fue esa noche. Y esta Pascua, cuando dice ahí que la celebraréis perpetuamente, fue la fecha en que el Señor Jesús con sus discípulos iba a celebrar la Pascua, porque ellos debían hacerlo cada año. De hecho, ahí dice la fecha. Dice que el 14 del primer mes, según el calendario judío. Entonces vamos a ir viendo los detalles. Más o menos para nosotros da como en Semana Santa, porque por eso dicen que es la Pascua, porque esa es la fecha que coincide con el calendario judío cuando se celebra la Pascua. Entonces vamos a ir viendo los detalles, porque eso nos habla de la obra del Señor. Dice, habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, o sea, el primer detalle es que es una instrucción de Dios mismo. No fue algo que ellos se inventaron, ni que a Moisés se le ocurrió, ni a Aarón, ni que ellos decidieron hacer por su propia cuenta, sino que Dios habló diciendo, esto lo van a hacer de esta manera. Y Dios estableció la fecha, Dios estableció la forma, Dios estableció cómo lo tenían que hacer. Y es muy bonito porque Dios lo establece así y a uno le parece como muchas cosas muy raras. Que tomarlo el día 10, que sacrificarlo el día 14, que no quebrar ni un hueso, que asarlo todo, que con panes sin levadura, que hierbas amargas, que comerlo en la noche, que se comía todo. O sea, eso no tiene como mucho sentido. Pero fue Dios el que lo estableció así y así debían celebrarse. Porque luego todos esos detalles que Dios estableció así se cumplen en Cristo. O sea que Dios tenía ya muy planeado y delimitado y sabía perfectamente cómo iba a venir su Hijo a hacer su obra por nosotros, y por eso Dios dio esos detalles, ¿sí? Como un manual de instrucciones, háganlo de esa manera. Y pues uno muchas veces no entiende por qué, y no tiene sentido. Pero para Dios sí, porque su Hijo iba a hacer un sacrificio según los detalles que Dios estaba estableciendo ahí. Por eso fue una instrucción de parte del Señor. En el 2 dice, este mes os será principio de los meses. O sea, para los judíos, según el calendario judío, ahí es donde comienza el año para ellos, porque aquí mismo Dios lo estableció. Este mes será el principio de los meses. Miren tan bonito como dice ahí, para vosotros. O sea, no es para todos, no es para todo el mundo. Dice para vosotros. En ese caso se está refiriendo al pueblo de Israel, pero ahora se refiere a nosotros. Entonces dice, en ese momento le está diciendo, para ustedes es el comienzo del año. No es para todo el mundo, sino para el pueblo que el Dios había escogido. Este será el primero de los meses del año. Y eso para nosotros, como la iglesia del Señor y como el pueblo del Señor, todo comienza, para nosotros comienza nuestro vivir o nuestra nueva vida cuando comprendemos el sacrificio y la obra del Señor Jesús por nosotros. ¿Sí me hago entender? O sea, el cristianismo de cada uno inicia cuando reconoce que el Cordero de Dios es Jesús y que murió por él y por sus pecados. ¿Sí me hago entender? Ese es nuestro principio. Antes estábamos muertos, pero Él nos dio vida juntamente con su Hijo cuando creímos en Él. Y ahí comienza nuestra vida, ahí comienza nuestro vivir realmente cuando lo recibimos a Él. Por eso dice que para vosotros, o sea, para nosotros,
el inicio de nuestro vivir realmente, de recibir al Señor, se da cuando entendemos, cuando creemos y cuando comemos de su sacrificio, cuando pasa la Pascua en cada uno. ¿Sí me hago entender? Muchas gracias. Entonces ese para vosotros no es para todo el mundo, es para aquellos que el Señor ha escogido y para aquellos que comen del Señor y que han sacrificado la Pascua, no que la hayan hecho, sino que en su corazón ha recibido al Señor. Por eso ese detalle, para vosotros, no es para todos, es para aquellos que van a hacer esto. Ahí es cuando comienza nuestra vida. En el caso del pueblo de Israel, ahí es cuando comience el primer mes del año. Y miren las instrucciones en el 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo. Ahí Dios empieza a poner las fechas. En el 10 de este mes, o sea, del primer mes del pueblo de Israel, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces comienza que cada familia debe tomar el cordero y debe prepararlo para celebrar la Pascua. Yo no puedo celebrar la Pascua por otra persona, sino que debo hacerlo en mi familia. Inicialmente, cada uno a tomar la decisión de venir a sacrificar o de venir a reconocer el sacrificio del Señor. Cada uno lo debe de hacer. Un cordero por familia. Dice, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y eso nos habla entonces que ese cordero tenía que ser apropiado en tamaño, según el tamaño de la familia, según el comer de la familia. Si era muy pequeña la familia, pues tenía que asociarse a otra familia. Eso nos muestra que la obra del Señor, o lo que el Señor hizo, es apropiado para cada uno de nosotros, para la necesidad que cada uno ha tenido. Teníamos una necesidad muy grande, era primero ser justificados del pecado, y el Señor así lo hizo. El Señor nos justificó de nuestros pecados, Él pagó el precio por nuestros pecados. Pero muchas veces cada uno se cuestiona o se acusa porque yo he hecho esto, yo he hecho aquello, porque lo que yo hice fue muy grave, pero ahí aparece que la obra del Señor es apropiada para el tamaño del pecado o de la necesidad de cada uno. Sea pequeña o sea grande, sea mediana, la conciencia de lo que cada uno le acusa, la obra del Señor es suficiente. Porque si la familia era muy pequeña, entonces el cordero era suficiente para ellos y también para otra familia. O si la familia era muy grande, el cordero era suficiente para esa familia. Pero eso nos habla de que el Señor es suficiente para cada uno, para la necesidad que cada uno tenga. Primero, en cuanto a su conciencia, en cuanto a su pasado, en cuanto a lo que haya hecho. Y segundo, en cuanto a su diario vivir. Uno muchas veces piensa que el Señor le queda grande cambiarme o restaurarme, o piensa que el Señor no es capaz conmigo, porque es que yo soy así, por mi carácter, porque yo soy muy duro. No, el Señor es apropiado y propicio para cada necesidad, para cada situación, para cada circunstancia. Por eso cada familia comía ese cordero y era suficiente para ellos. Es más, hasta les sobraba, porque decía que si se sobraba no dejaban nada para el otro día. O sea, era tan suficiente que les iba a sobrar. Entonces eso pasa también en nuestra vida. El Señor es suficiente para cada uno y para la necesidad de cada uno. Luego aparecen unas características del animal que se iba a sacrificar. Dice, el animal será sin defecto. O sea, tenía que ser un cordero, o dice que una cabra, sin defecto. ¿Qué significa eso? Que no puede estar ni ciego, ni enfermo, ni cojo, no puede tener una imperfección, tiene que ser sin defecto. Dice, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y eso nos habla acerca del Señor Jesús, que su vida era una vida sin defecto. Porque el cordero que tenía que sacrificarse no podía tener defectos. Tenía que ser sano, perfecto, para poder hacer el sacrificio. Ese era el requisito que estaba acá. Y visto desde el punto de vista de lo que el Señor hizo por nosotros, se refiere a que la vida del Señor era una vida perfecta, sin defecto. En Él no se halló pecado. En Él incluso no se halló de qué acusarle. Porque cuando lo crucificaron, trajeron unos falsos testigos que dijeron que Él iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a levantar. Pero finalmente lo acusaron que porque Él se hacía llamar el Hijo de Dios.
y esa era una realidad, que para ellos les parecía una blasfemia porque no lo aceptaban. Pero en el Señor Jesús, que lo examinaron los sacerdotes, y los sacerdotes no le encontraron defecto, lo examinó Poncio Pilato, no le encontró defecto, porque ese era el requisito del Cordero, que fuera sin defecto. De hecho, cuando se iban a hacer los sacrificios en el tabernáculo, uno llevaba el Cordero y cada sacerdote lo revisaba. Venía, revisaba el Cordero, luego pasaba el otro sacerdote y revisaba el Cordero, para que se dieran cuenta que en él no había defecto y podía utilizarse en el sacrificio. Entonces con el Señor pasó así, en él no hubo defecto. Dice que era un macho de 1 año, y ese 1 año se refiere a que era un animal maduro, no podía ser un bebé, no podía ser un niño, sino que tenía que ser maduro. Y en el Señor Jesús vemos eso reflejado, porque el Señor Jesús murió a los 33 años, y en Israel un hombre se consideraba maduro después de los 30 años. De hecho, los hombres solo podían ejercer su sacerdocio después de los 30 años. Antes de los 30, ellos eran ayudantes de los sacerdotes y aprendían el oficio de los sacerdotes, los levitas, y ya luego a los 30, cuando estaban en la edad madura, podían ejercer como sacerdotes. Entonces, de 1 año sin defecto nos habla de la madurez del Señor, nos habla de que en el Señor no hubo pecado y que el Señor fue presentado sin defecto para el sacrificio. Y el Señor Jesús tenía que ser perfecto, porque si Él no hubiese sido perfecto, no hubiera podido satisfacer la ira de Dios. Porque si otra persona pecadora dice que va a pagar por nuestros pecados, pues primero tiene que pagar por los pecados de Él. Por eso era necesario que en Él no hubiese mancha ni defecto, ¿sí? Es como si un abogado va a defendernos en un caso, pero el abogado tiene cargos por corrupción o por cosas que él hizo antes. Ese abogado no nos puede defender, porque el día que él vaya ante un juez o vaya a la policía, no sé, lo capturan a él primero. Entonces era necesario que el abogado no tenga cargos para que nos pueda defender. Entonces así pasó con el Señor. Él tenía que ser perfecto, sin pecado, para que su sacrificio pudiera pagar por nuestros pecados. Por eso decimos que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y como Él es justo, Él puede acercarse al Padre y Él sabe que Él no tiene una condena por qué pagar. Y por eso puede interceder por nosotros. Pero si yo voy a interceder por mis hermanos, pues primero tengo que pagar por mis cuentas. Y no puedo interceder por otro porque no he pagado por mis cuentas, ¿sí? Entonces, por eso se refiere que debe ser sin defecto. Macho de 1 año. Dice en el 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y miren este detalle. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Si revisamos antes, que lo leímos ahorita, decía que un cordero por familia. O sea que ¿cuántos corderos eran? Eran muchos corderos. Pero mire el detalle que aparece acá. Dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Aquí está refiriéndose como si fuera un solo cordero, ¿sí? O sea que a pesar de que se hicieron muchos sacrificios en muchas familias, dice que era un solo cordero. El Dios estaba viendo que estaban sacrificando un único cordero, porque aquí dice, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. O sea, físicamente se hicieron muchos sacrificios, pero para Dios Él estaba viendo que se estaba sacrificando un solo cordero y como congregación todo el pueblo lo estaba haciendo junto. Y eso nos habla de que el sacrificio del Señor es uno solo. Dios está viendo ese sacrificio uno solo, pero los que lo celebran, los que comen de Él, los que participan de Él son muchos. O sea, eso se hace muchas veces. Partimos el pan acá, cada uno cree en el Señor, cada uno es rociado con su sangre. Somos muchos. Pero finalmente Dios lo que está viendo es que fue un solo sacrificio que su Hijo hizo por nosotros. Por eso aquí se refiere en singular, lo inmolará toda la congregación como si fuera un solo hombre. Esa expresión aparece muchas veces, como un solo hombre, una sola iglesia, un solo cordero. Físicamente eran muchos, pero para Dios era uno solo que se estaba sacrificando por toda la congregación y que finalmente todos iban a comer de Él en sus propias casas. Eso mismo pasa hoy. El Señor Jesús murió una sola vez, un solo cordero, murió por todos, se celebra en muchos lugares, lo celebramos acá, lo celebran en otros lugares en Armenia, lo celebran en otras partes. Son muchos panes que se están partiendo, pero es uno solo finalmente. Y somos uno solo que estamos creyendo en el Señor, es una sola iglesia,
y todos juntos estamos participando de ese sacrificio. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Por eso dice, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Miren lo que arriba mencionábamos, dice, para vosotros, aquí dice el pueblo de Israel, o sea que este sacrificio que estamos hablando es algo para la iglesia, es algo para los escogidos del Señor, no es algo para los de afuera, no es algo para los incrédulos, no es algo para los escogidos del Señor, dice el pueblo de Israel, entre las dos tardes. Yo estuve buscando esa expresión entre las dos tardes y da a entender de un espacio de tiempo después del mediodía hasta antes de que se atardece, del atardecer. Dice que ese cordero tenía que sacrificarse durante ese espacio de tiempo, o sea, en el transcurso de la tarde. Y si ustedes recuerdan a qué horas fue sacrificado el Señor Jesús, a las 3 de la tarde le entregó su vida, ¿sí? Entonces miren que hasta en ese detalle se cumple en Jesús como el Cordero de Dios que fue entregado por nosotros, porque fue uno solo, entregados, macho de 1 año sin defecto, o sea, un varón perfecto, maduro, sacrificado entre las 2 tardes, porque él murió a las 3 de la tarde. Él entregó su vida a esa hora. Todo eso se cumple en el Señor. Miren lo que se hacía entonces con ese sacrificio, en el 7. Y tomarán de la sangre, o sea, la sangre de ese cordero que se sacrifica, y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas. El dintel es la parte de arriba. O sea que de donde se sacrificaba había que coger la sangre y untarla, ¿sí? Untarla en la puerta. Donde se sacrificaba, al final dice, en las casas en que lo han de comer. O sea, solo en el lugar donde se comía el cordero, solo en ese lugar era donde se ponía la sangre. O sea, yo no podía poner sangre si no había comido el cordero, si no había hecho sacrificio del cordero antes. No hay sangre si no hay sacrificio. Yo no puedo poner la sangre ahí en la puerta si no como el cordero. ¿Y para qué servía esa sangre? Miren el versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O sea que la sangre era una señal de que cuando pasó el Señor matando a los primogénitos de las familias, de los animales, donde había sangre, era una señal porque él dice que pasaba de largo. De hecho, eso significa Pascua. Pascua significa pasar por alto, ¿sí? Entonces, cuando él llegaba y veía sangre en una casa, decía, en esa casa ya se mató el cordero. Entonces yo no tengo que matar a nadie, porque ya murió alguien ahí. La sangre era la señal para saber que ahí ya se pagó por el juicio que él iba a ejecutar. Entonces el juicio era que él iba a juzgar sobre los dioses de los egipcios. Pero llegaba a todos los lugares y veía sangre. Ah, no, aquí ya se mató al cordero. Aquí ya se hizo el sacrificio, no tengo que matar a nadie más. Nadie más tiene que pagar por él. Pasaba de largo. Siguiente casa, sangre, se hizo el sacrificio, pasa de largo y así sucesivamente. Entonces todo eso nos muestra de que el Señor veía la sangre representaba un sacrificio que ya se había hecho, la sangre hablaba de que alguien ya había pagado el precio y él pasaba y él continuaba. Entonces eso visto desde el punto de vista del Señor Jesús es que donde el Señor Jesús ha sido sacrificado y se ha comido de él, la sangre que él ha derramado nos cubre para que cuando Dios viene a ejecutar sus juicios sobre el pecado, nos dice, es que ustedes ya creyeron en el juicio o en la obra de Cristo que paga por nuestros pecados, por eso ya no los voy a condenar ni a acusar, sino que tengo en cuenta el sacrificio que Él hizo por ustedes. ¿Sí me hago entender? O sea, el sacrificio que el Señor hizo es como ese cordero que pagó por nosotros. Y la sangre que el Señor nos pone ahora está dando una señal de que hemos creído en ese sacrificio y por ese sacrificio nosotros somos perdonados porque ya el cordero pagó por mí. Ya no tengo que hacerlo yo. Pero eso solo ocurre cuando he comido del cordero y cuando su sangre me cubre. Si yo no he comido del cordero y su sangre no me cubre, entonces yo tengo que pagar por ese juicio, yo tengo que pagar por ese pecado, por esa cuenta que tengo pendiente.
Noten el detalle. El hecho de que Dios pasara y viera la sangre, ellos descansaban, los que estaban dentro de la casa confiaban en que el sacrificio había sido hecho y que la sangre era suficiente para ser perdonados esa noche. ¿Qué tenían que hacer ellos adentro? Tenían que esforzarse, tenían que hacer penitencias, tenían que hacer otros sacrificios, tenían que hacer promesas a Dios. Absolutamente nada. Ellos tenían que comer del cordero y poner la sangre. Independiente de lo que ellos hubieran hecho, de quiénes eran ellos, qué habían cometido, independiente de eso, con la sangre ya, cuando Dios pasaba viendo la sangre era suficiente, porque el cordero había pagado por ellos. Y eso nos habla a nosotros de que es suficiente la obra de nuestro Señor Jesús, creer en Él, que Él ha muerto por nosotros y que su sangre paga por nuestros pecados. ¿Sí me hago entender? No sé si se acuerdan el caso de Rahab, la que recibió los espías, la ramera que recibió los espías en Jericó. ¿Cuál fue la señal para que cuando vinieran a destruir a Jericó, la familia de ella se salvara? Que pusiera un cordón de grana, ¿sí? Un cordón rojo colgado ahí en la ventana. Y eso es como la Pascua. Ella puso una señal por fuera, un cordón rojo, y la familia de ella iba a estar guardada, independiente de lo que habían hecho. Y efectivamente destruyeron Jericó, pero la casa de ella fue guardada y su familia, porque estaba esa señal. Es como si cuando el Señor vino con su juicio, pero había una señal ahí, ella había creído en eso, y fue guardada su casa. Entonces el sacrificio del Señor es en lo que nosotros debemos descansar. La sangre que el Señor derramó por nosotros es la que paga por nuestros pecados y es la que Dios ve delante de nosotros y dice, uy, mi hijo ya pagó por ellos, ellos creyeron en mi hijo, entonces yo ya no tengo que condenarlos ni tienen que ir a la muerte eterna como teníamos antes. ¿Sí? Entonces la sangre nos está hablando de eso, del precio que el Cordero paga para que nosotros seamos perdonados de ese juicio justo que Dios hace sobre todos. ¿Sí? Entonces, eso nos está mostrando y descansamos sobre la sangre, sobre la obra del Señor, no sobre nuestras propias obras, no nuestros propios méritos. ¿De quién era el mérito? Del Cordero de un año sin defecto. Ahí no dice que el que lo sacrificaba era sin defecto. Ahí no dice que la familia sea sin defecto, no. Dice, el Cordero es sin defecto, o sea, el Señor es sin defecto, el Señor es el perfecto, el Señor es el sacrificado por nosotros. Nosotros tenemos que confiar en Él, esperar en Él y creer en Él. Esa es la base. Cuando celebramos la cena, entonces su sangre pagó por nosotros. Él es el que tiene los méritos. Él es el que pagó por mí, no soy yo. Yo no tengo ningún mérito, el Señor tiene todos los méritos, Él es el perfecto. Por eso confiamos en que su sangre nos limpia, a través de su sangre tenemos perdón de pecados, la sangre del nuevo pacto. ¿Sí? Miren en el 8, versículo 8. Y aquella noche, o sea, la noche en que se sacrificaba el cordero, en que se comía, en que se ponía la sangre en la puerta, miren este detalle. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. En el 9 dice, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. O sea, todo tenía que ser asado al fuego, no se podía ni cocinar y nada podía quedar crudo. Yo me imagino que hacían como un asador, ponían la carne, todas tenían que asarla, dice su cabeza, sus pies y sus entrañas. No podía quedar cruda y luego que estaba asada se la comían. Y ese detalle de que la carne tenía que ser asada, todo tenía que ser asada, habla de que todo el Señor Jesús, toda su obra, Él mismo tenía que ser juzgado por Dios mismo, porque la Biblia dice que Dios es fuego consumidor y que sus ojos son como llamas de fuego. Entonces el detalle de que Él estuviera ahí expuesto al fuego, o sea, la carne que es nuestro Señor Jesús, y el fuego que estaba hablando del juicio de Dios, porque Él es fuego consumidor, porque sus ojos son llamas de fuego, porque Él todo lo juzga, todo lo ve, porque Él todo lo pesa. Está hablando de que todo el Señor, todo, absolutamente todo,
tenía que pasar por el juicio de Dios. ¿Sí? Dice su cabeza, sus pies y sus entrañas. O sea, lo que él era, su vivir, o sea, la cabeza se refiere a lo que él era, lo que vemos externamente de él, sus pies se refiere a su caminar, a su andar, a su vida, y sus entrañas se refieren a su interior, ¿sí? Porque muchas veces uno es uno por fuera, pero es otro por dentro. Pero él tenía que ser todo juzgado, o sea, todo tenía que pasar por fuego, todo tenía que examinarlo Dios. Lo que era por fuera, lo que era por dentro, lo que fue su vivir. Y dice que toda la carne tenía que ser así, asada al fuego. Dice que nada se comía crudo. ¿Y a qué se refiere eso que a nada se comía crudo? O sea, que nada del Señor Jesús se quedó sin ser juzgado. Todo su ser tenía que ser asado, bien asado, y nada tenía que quedar crudo. O sea que Dios con lupa lo juzgó, lo examinó, lo pesó. ¿Cómo? Lo pesó, lo revisó y todo pasó la prueba, porque nada podía quedar crudo, nada podía quedar como ignorado, como pasar por alto, no. Todo su ser fue juzgado, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Lo que él era externamente, sus entrañas hablan de lo que él era internamente y sus pies hablan de lo que era su obra, su vivir, su andar. Si Dios nos juzgara a nosotros así, pues perdemos absolutamente. Porque por fuera podemos ser una apariencia, pero por dentro ser otra cosa. Y Dios pesa los corazones. Y si nos asara el fuego, si nos pusieran un asador y nos juzgara, pues todos nos quemaríamos y moriríamos ahí. Pero por eso el cordero era macho de 1 año sin defecto. Y como no tenía defecto, pues al ser juzgado, no se quemó. O sea, no murió, no fue condenado. Porque ahí estaba su integridad y su vida perfecta entregada por nosotros, ¿sí? Dice que ninguna cosa de él se comía cruda, o sea, nada se quedó sin juzgarse. Dios todo lo juzgó, todo lo revisó, todo lo examinó de él y fue aprobado, ¿sí? Y aparece otro detalle. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua. Mire que cocinarlo en agua posiblemente era más fácil que asarlo. Y eso se refiere a que la forma en que Dios tenía que revisar el cordero y aprobarlo era asado, o sea, tenía que juzgarlo, pasarlo por fuego. Él tenía que revisarlo por fuego, tenía que juzgarlo de manera justa, todo, absolutamente todo. No había otro método. Por eso el cordero no podía cocinarse, el Señor no iba a pasar por alto nada, sino que lo iba a hacer de esa manera porque Él lo iba a juzgar de esa forma, de manera justa, con lupa, por fuego. No por agua, o sea, no de manera blanda, ni de una manera alternativa como para que no sufra, ¿no? Tenía que hacerse de esa forma, ellos por eso tenían que hacerlo al fuego. Y tenían que comerlo con panes sin levadura y hierbas amargas. Y esos panes sin levadura hablan de que el Señor Jesús tenía que ser aprobado y en él no había pecado. Dice la Biblia que la levadura habla de la hipocresía, o la levadura de los fariseos, o habla de la levadura del mundo, el pecado en el mundo, ¿sí? Y cuando dice panes sin levadura, se refiere a panes que no han sido contaminados, se refiere al Señor Jesús en su vida perfecta, no contaminada, y que nosotros deberíamos comerle con panes sin levadura, o sea, nosotros deberíamos participar del Señor con una vida íntegra, con una vida sin pecado, con una vida que no tiene una doble moral, o que no tiene una cara acá y otra cara allí, porque eso habla la levadura de la doble moral o de la hipocresía. Nosotros cuando participamos del Señor deberíamos hacerlo así, ¿sí? De hecho, la fiesta de la Pascua sería la fiesta de los panes sin levadura, que habla acerca de Jesús perfecto, sin pecado, siendo impartido en nosotros y ayudándonos a vivir una vida sin pecado, ¿sí? Él es el perfecto, no nosotros, por eso necesitamos que Él nos ayude y se imparta o comamos de Él para que eso sea realidad en nosotros. Entonces los panes sin levadura hablan de eso, de una vida íntegra, santa, apartada, sin mancha delante de Él para poder participar del Cordero. O sea que lo que el Señor quiere es que nos apartemos para que comamos de Él. Dice la Biblia que la amistad con el mundo, el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. O qué comunión hay con la luz y con las tinieblas. Lo que el Señor quiere es que si comemos de Él,
pues tengamos únicamente comunión con Él y no nos contaminemos con las cosas del mundo, no nos contaminemos con las conversaciones que no son de Él, ¿sí? Nos apartemos para Él. Eso se refiere a los panes sin levadura. Y luego dice, con hierbas amargas lo comerán. Y esas hierbas amargas habla de varios aspectos. Por un lado, habla del dolor, del sacrificio, del sufrimiento que Él llevó por nosotros en el momento que era sacrificado. Porque ese cordero sufrió, porque Él pagó por nosotros. Y no solamente es Él ahí pagando por nosotros, sino que yo también participo de eso. Dice la Biblia que participamos juntamente con los padecimientos de Cristo. Entonces las hierbas amargas yo las como, son amargas y eso lo que me está haciendo es recordar lo que Él hizo por mí y participar también de sus padecimientos. También me está mostrando el dolor o el sufrimiento, la amargura que el Padre vivió en el momento en que estaba sacrificando a su propio Hijo. Porque para el Padre no fue fácil saber que iba a entregar a su propio Hijo y que su propio Hijo iba a separarse de su comunión para que Él pagara por nosotros. Entonces ese sufrimiento y ese padecimiento no solo es en el Señor, sino que el que come de Él también participa de sus padecimientos. Por eso a los discípulos decían, es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Participar del Cordero no solamente recibir su perdón, su gracia, la sangre que nos cubre, eso hace parte. Pero también hace parte participar de sus padecimientos. Las hierbas amargas nos hacen partícipes a nosotros de lo que el Señor sufrió y padeció. Eso implica que el Señor va a comenzar a formar nuestro carácter, el Señor va a comenzar a pulirnos, a perfeccionarnos, y eso implica dolor en muchas circunstancias. O sea que participamos de Él, participamos de sus victorias, de lo que Él nos ha regalado, de su gracia, pero también participamos de su sufrimiento y su dolor. No sé si recuerdan cuando estudiamos el caso de Ruth, que Boaz le dio a comer pan con vinagre. Entonces le dio a comer de él mismo, pero el pan lo untaba con vinagre, y ese vinagre habla de amargura, de sufrimiento, de dolor, de padecimiento por causa del Señor Jesús. O sea, por causa de su obra en nosotros, ¿sí? Entonces, por un lado recibimos su gracia, pero por otro lado hay un precio que pagar, hay una formación que recibir, hay algo que padecer, el Señor lo va a ir tratando en cada uno de nosotros. Como también cuando estudiamos que el oro, cuando pasa, para purificar el oro, se pasa por fuego. Entonces es lo que el Señor va a hacer en cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, participamos del Señor con santidad, pero también participamos del Señor con padecimientos, con sufrimientos, con un precio que tenemos que pagar cada uno. Vamos ahí en el 10. Ninguna cosa dejaréis de Él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. O sea, todo el cordero completo se tenía que comer. Si sobraba, se tenía que quemar, ¿sí? Por eso es que cuando participamos del pan y de la copa, pues no lo comemos todos, porque no se deja nada. Hacemos memoria de Él en este momento, y como la Pascua, todo se sacrifica, todo se come y no se deja nada para el otro día. Y ese detalle que no se deje nada, está hablando de que como el sacrificio fue hoy, fue en este momento, y los méritos son del cordero y del sacrificado, pues nos los comemos haciendo memoria de Él. Pero no sé, si uno se guardara algo, y no, es que yo tengo aquí algo guardadito que yo le voy a ofrecer para que usted crea, eso está hablando como si yo tuviera unos méritos, o si como en mis fuerzas estoy haciendo algo para que usted coma y después venga a disfrutar de ese cordero. Pero los méritos son del cordero. Comemos del cordero hoy, si sobra algo lo quemamos, porque los méritos no son nuestros, son de Él. Por eso en el instante hacemos la memoria de Él, en el instante comemos de Él, participamos de Él, tenemos comunión alrededor de Él, y si sobra algo lo quemamos, porque no podemos guardarlo para nosotros y luego ofrecérselo a alguien como si fuera nuestro. ¿Sí me hago entender? Ese aspecto habla de que cada uno debe venir a comer del cordero, y yo no tengo nada que ofrecerle por mí mismo. Por mí mismo no tengo nada que ofrecerle a ninguno. Que cada uno se acerque al Señor y coma de Él. Que cada uno venga personalmente y crea en Él y coma de Él. Porque ninguno de nosotros tiene méritos para ofrecerle a alguien, ¿sí? Eso habla de ese aspecto. Otro detalle es que, ahora no lo mencioné, pero la reunión que se hacía en la familia era alrededor del cordero que se estaba sacrificando.
La familia estaba ahí, alrededor de ese cordero, todo era alrededor del sacrificio, se untaba la sangre. Y eso mismo pasa en la iglesia. Cuando la iglesia se reúne o cuando tenemos comunión, debe ser alrededor del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Esa es nuestra verdadera comunión y eso es lo que verdaderamente nos une, el sacrificio del Señor. Que cada uno de ustedes crea en el Señor, coma del Señor, haga memoria del Señor. Y eso es lo que nos permite estar en reunión, eso es lo que permite estar juntos, ayudarnos, vernos, acompañarnos. ¿Sí? Dice, bueno, en el 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. En el 11 dice, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahvé. Esa es la obra del Señor por nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es que el Señor nos ha revestido de Él, nos ha limpiado nuestras vestiduras y que lo comamos según Él nos ha vestido ahora. También dice la Biblia que Él nos ha dado una armadura. En Efesios habla, si uno compara esto, habla muchos de esos detalles en Efesios. Eso se refiere a que cada uno es una nueva criatura, el Señor ha limpiado nuestros pecados y que comamos apresuradamente se refiere, ellos estaban ahí esclavos en Egipto y esa noche iban a salir de esa esclavitud. Eso habla de que nosotros a comer del Señor, el Señor nos está sacando o apartando para Él y nuestra responsabilidad es andar en pos de Él, no quedarnos en donde estamos, en el mundo, ni quedarnos en nuestra vana manera de vivir, sino andar en pos de Él, vivir en pos de Él. Eso solo sucede si cada uno come el cordero, si cada uno está cubierto de la sangre del Señor, ¿sí? Luego dice, pues pasaré yo aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias ejecutaréis mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Yahvé. Esa es la obra, es el justo juicio de Dios que Él va a hacer en cada uno, pero solamente a través de la obra del Señor podemos ser librados o salir justificados en ese juicio. Miren el detalle, quiénes eran los que participaban. En el versículo 43. Versículo 43 dice, y Yahvé dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. O sea, era una celebración propia para los del pueblo de Israel. Eso habla en la iglesia que es una celebración de la iglesia, no de los extraños, sino de la iglesia, de los que han sido redimidos. Por eso el Señor, cuando la celebró, dice que con los apóstoles, que eran los suyos, sus discípulos. ¿Qué pasa si alguien quiere celebrarla? Mira ahí dice, en el 44, mas todo siervo humano, comprado por dinero, comerá de ella después de que lo hubieres circuncidado. El extranjero y jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni quebraréis hueso suyo. Lo que hablábamos del Señor, que en Él no se quebró ningún hueso. Toda la congregación de Israel lo hará. Mire lo que dice en el 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Yahvé, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Entonces, ¿cuál era el requisito? Primero que era solo el pueblo de Israel, pero tanto ellos como los extranjeros, si querían participar, tenían que ser circuncidados. La circuncisión hablaba del pacto con Abraham, que era un pacto en el que Dios le había dicho que por señal circuncidaran a todos los varones para que se acordaran del pacto entre Dios y Abraham. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad hoy en medio de nosotros? Que los que deseen celebrar la cena deben ser los que el Señor, los que han recibido al Señor y los que han circuncidado su carne en el Señor. Mire que eso lo dice Colosenses, que cuando recibimos al Señor, el corazón ha sido circuncidado, como que ha sido cortado lo que éramos antes para venir a lo que somos ahora en Cristo. Es una obediencia al Señor. Y la celebran los del Señor, ¿sí? Quiero que comparemos esto que hemos leído ahí en esto con los pasajes en el Nuevo Testamento.
Vamos a leer algunos. Ahí en Juan, en el capítulo 1, mira lo que dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, todo eso que leímos allá en Éxodo, que ellos hacían porque tenían que hacerlo cada año, ya luego Juan ve al Señor y le dice: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo realmente. O sea, es el que va a pagar por nuestros pecados. Entonces ahí habla de que Jesús era ese Cordero que iba a ser sacrificado por el pecado de nosotros. Miren Colosenses. Colosenses en el capítulo 2. Dice, está hablando de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Viene hablando de Cristo y dice así: en Él, o sea, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano. Miren que el requisito para participar de la Pascua era que se circuncidaran, para que mostraran como la señal de que pertenecían al pueblo de Israel y que estaban de acuerdo con la promesa que Dios había hecho a Abraham. O sea, hacían parte de esa, digamos que de esa fe y de ese pacto. Aquí dice: en Cristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano. O sea que cuando estamos en el Señor fuimos circuncidados. No hubo una circuncisión física, porque no fue hecha de mano. Dice, ¿cómo fue? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, es como nosotros sin el Señor éramos un cuerpo carnal destinado a la muerte. Pero cuando vinimos a Cristo, cuando el Señor vino a nosotros mejor, lo que Él hizo fue cortar con esa naturaleza, con ese instinto, con esa pecaminosidad que había en cada uno, echarla, sepultarla atrás, lo que hablamos del bautizo, y eso lo hizo en Cristo. No fue algo físico, como tocaba con los varones en el Antiguo Testamento, circuncidarlos. Fue algo espiritual que sucede en Cristo. Dice, echando de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es una obra que el Señor hace en nosotros. Por eso decimos, ¿quiénes participan de la cena? Pues aquellos que han sido circuncidados en el Espíritu, o sea, han recibido al Señor, el Señor ha quitado lo que ellos eran antes y les ha dado una nueva vida. En el pueblo de Israel participaban los circuncidados en la Pascua. En la iglesia, los que han recibido al Señor, sus nuevas criaturas, les pertenecen a Él, participan de la celebración, ¿sí? Y terminemos con 1 Corintios en el capítulo 5. Una vez alguien, en Éxodo dicen que esta fiesta la celebraréis perpetuamente. Lo leímos, ¿cierto? Y hay muchas preguntas, o hay una tendencia que dice que se celebraba perpetuamente, pues tenemos que venir a celebrarla. O sea, tenemos que coger un cordero, tenemos que sacrificarlo, tenemos que hacer, porque dice que se celebraba perpetuamente. Pero vamos a leer estos pasajes que nos van a mostrar que esas fiestas eran la sombra o el anticipo para la obra del Señor. Miren 1 Corintios 5, versículo 7. 1 Corintios 5, 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura,
como sois. O sea, hablando del pecado, de lo que éramos antes, cuando teníamos el pecado, pero ahora que seamos limpios por la obra del Señor. Ahí dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, no está diciendo que volvamos a sacrificar la Pascua, dice, nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, nosotros no tenemos la obligación de ir a coger corderos y sacrificarlos, porque es que eso era la figura, la preparación para el verdadero cordero que iba a ser sacrificado por nosotros. Dice que nuestra Pascua es Cristo, y Él ya fue sacrificado, o sea, no tenemos que volverlo a sacrificar. Ahí dice en el 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea que lo que hacemos hoy, no tenemos que traer un cordero a matarlo, no. Cristo ya murió como ese cordero. Y si notan, cuando leemos en Lucas, decía que llegó el día de la Pascua en el cual era necesario que sacrificara el cordero de la Pascua. El Señor Jesús murió el día de la Pascua. O sea, el Señor Jesús murió como el verdadero cordero de la Pascua. Murió entre las 2 tardes, como se sacrificaba el cordero. Entonces, ¿se acuerdan que el cordero tenía que ser presentado el día 10 y guardado hasta el día 14? El Señor Jesús entró a Jerusalén el día 10, fue presentado, y el día 14 fue sacrificado. O sea, el Señor Jesús cumplió tal cual es. Por eso decimos que Él es la Pascua. Porque es que todo eso que Dios designó, que es muy raro, todos esos detalles, hablan de la obra del Señor. Y el Señor murió como nuestra Pascua. Leamos otro pasaje que nos aclare eso. Creo que está en Filipenses, vamos a ver si lo encuentro. Si no es Filipenses, es Colosenses. Ah, sí, Colosenses. Colosenses capítulo 2. Todas esas fiestas, hay una tendencia en muchas organizaciones en comenzar a judaizar a los cristianos. O sea, que celebren las fiestas judías, que porque Dios dijo que había que hacerlas perpetuamente. O porque no conocen la obra de Jesús que se cumplen en Cristo. Miren lo que es este pasaje. Colosenses 2, versículo 16. 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, nadie nos juzgue por eso. ¿Por qué? 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que había, de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, esas fiestas, esas celebraciones, eso lo que hacían antes era una sombra de lo que había de venir. O sea, una sombra de Cristo. Como por ejemplo, hay unas escaleras y usted está abajo acá. Y usted ve la sombra que alguien baja. Y usted por la sombra dice, ah, ahí viene Estefanía. Esto es una sombra chiquita. Entonces la sombra me está mostrando que viene alguien, ¿sí? O si ve otra sombra y dice, no, ahí viene Alejo, porque se le ven las gafitas y la altura. Entonces uno por la sombra identifica que viene alguien, pero la sombra no es lo importante, es el que viene. Entonces dice que las fiestas, las lunas nuevas, los días de reposo eran sombra del que había de venir. O sea, era una sombra que iba, pero estaba bajando el Señor. Entonces, la sombra es el anuncio, es la preparación. Es como, estén pendientes que ya va algo que es lo real, ¿sí? Entonces miren, por ejemplo, la fiesta que vimos hoy, la Pascua. Toda esa celebración, todo ese orden, todo lo que se hacía, era la sombra del que iba a venir, del Señor Jesús como la Pascua. Y fue increíble. El Señor Jesús vino el 10, se presentó en Jerusalén, el 14, el día de la Pascua, sacrificado, cordero de un año sin macho, sin defecto, ningún hueso se le quebró, todo fue expuesto, juzgado, pagó por nosotros, su sangre derramada, tal cual se cumplió ahí. Y si el Señor permite, más adelante estudiaremos las fiestas, porque luego sigue la fiesta de los panes sin levadura, luego la fiesta de las primicias, el Señor Jesús resucitó en las primicias,
Luego el Pentecostés, el día del Pentecostés vino el Espíritu Santo. O sea, todo eso se cumple, así, milimétricamente. Entonces uno dice, Dios estableció eso para mostrarnos que la obra de su Hijo, ¿sí? Lo que hablamos hoy de la Pascua. Cuando celebramos entonces la cena, ese pan que hace memoria del Señor, que su cuerpo entregado por nosotros, nos estamos acordando de ese Cordero perfecto entregado por nosotros. Cuando tomamos la copa, estamos hablando de su sangre derramada que se colocaba en las puertas para que Dios pasara por alto, porque ahí ya había habido un sacrificio. Entonces cuando celebramos la cena estamos haciendo memoria de Él, no en nuestros méritos, porque nuestros méritos merecemos la muerte. Si nosotros hubiéramos sido puestos en el asador, nos hubiéramos quemado todos. Pero el Señor Jesús fue puesto en el asador, todo fue asado, todo fue juzgado en Él y se halló perfecto y cumplió por nosotros. Entonces la magnitud de esa obra es lo que hacemos, es lo que cada semana hacemos memoria. No podemos reunirnos, no podemos tener comunión si no hubiera sido por el Cordero. No podemos estar juntos si no es porque la sangre del Señor Jesús nos limpia. No podemos venir a reunirnos si no está Él en medio de nosotros, ¿sí? Entonces, todo eso hace memoria o significado o hace referencia al Señor. Si el Señor permite, luego vemos como aspectos más de práctica, de cómo se hacía, quiénes lo hacían y eso. Pero hoy era como el significado. Si ya los hermanos quieran aportar algo o participar, pues bien Una bueno. pregunta, entonces si uno en la cena está recordando todo eso, podría decirse que nosotros celebramos cada uno la Pascua. Exactamente. Hacemos memoria de Él, de la Pascua que ya fue sacrificada por nosotros. Exacto. Pues que el Señor nos pone ese verlo y nos deja ver que en nosotros no hay mérito, no hay ningún mérito, porque Dios nos ve es a través de Cristo. Él ve ese sacrificio Exacto. de Cristo en cada persona, Exacto. que ha sido marcado, digámoslo así, con la sangre de Cristo. Entonces, como lo que usted decía, que guardar algo, uno, como para que haya méritos en uno, para mostrárselo al otro, es mostrar a Cristo, porque Él es el que hace la obra. Y fuimos enseñados en toda esa mentira de que hay obras, que no son las obras, sino es la sangre y el sacrificio de Cristo que borra el pecado y nos acerca al Padre. Amén. Amén. Dios ve esa Cristo, Tal cual. no nos ve a nosotros, No. porque nosotros somos, por más que hiciéramos, no podríamos ser perfectos. El perfecto es Cristo. Para nada. Hay otra figura como cuando estaba, ¿cómo se llama? Jacob fue a pedir la bendición de Esaú, pero Jacob no le correspondía. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Cogió pieles, se puso las pieles, o sea, era él, pero él estaba cubierto por las pieles. Y él vino ante su padre a recibir la bendición, y el padre que vio, tocó las pieles, olió las pieles y dijo, uy, sí, este es como mi hijo realmente, este es como mi otro hijo, como Esaú. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos delante del Señor, tenemos que estar cubiertos por el Hijo que realmente tiene los méritos. Y cuando el Padre nos ve y nos huele y nos contempla, dice, uy, aquí está mi Hijo y realmente este es el Hijo que tiene el mérito. Y recibimos su bendición a través del otro Hijo, o sea, a través de Jesús. No porque Jacob los mereciera, Jacob no los merecía, pero como estaba cubierto de pieles y olía, y entonces dice que la Biblia dice que en Cristo estamos revestidos de Él. Entonces cuando el Padre nos ve, nos bendice, nos acompaña, es porque estamos revestidos de su Hijo Jesús, no nuestros méritos. Pero viendo así, eso es una figura que Sí. nos da la Biblia. Sí. De